Mencionaron también los recursos productivos y también, por ejemplo, cuando yo llegué a la pregunta 4 que decía qué recurso productivo era más fundamental, yo me imaginé que iba a ser, no sé, algún otro, ¿no? No tal cual el empresario como recurso productivo. Ujú. Más que nada yo veía al empresario como parte de la empresa, más no como un recurso. Ok. Porque como fungía como organizador, pues yo decía, no, pues es parte de la empresa y no tanto es un recurso como tal. Este, igual algo a lo que yo no llegué como a tener, como a no estar de acuerdo, fue en la diferencia que existe entre conocimiento objetivo y experiencia, porque ahí mencionaban que la experiencia es más que nada como intrínseca y pues muchas veces es intransmisible. Pero yo a diferencia del autor, yo digo que sí puede ser transmisible la experiencia, porque si bien dicen que, entre comillas, que uno no experimenta en cabeza ajena, pero puedes transmitir la experiencia que tuviste de ciertas actividades que realizaste en la empresa o de ciertas circunstancias. Ujú. Uh -huh. Ok. Ahorita platicamos acerca de la experiencia. Yo creo que tú, una persona experimentada, puede ayudar a alguien que está aprendiendo a que tenga como que un acercamiento más fácil, ¿no? Aquello que está aprendiendo esa persona, pero no le puedes transmitir tu experiencia. Y te pongo el ejemplo. A mí me cuesta manejar, ¿no? Dar las vueltas. Entonces, he salido con mi esposo y él me dice, hazle así, ¿no? Con esta mano. Y yo sí voy con las dos manos. O sea, él tiene mucha experiencia manejando, ha manejado mucho. ¿Cómo me transmite a mí esa experiencia? ¿No? Entonces, Ah, son cosas bien sencillas. O sea, sí es alguien que te puede dar como que algunos tips respecto a su experiencia manejando, ¿no? Que a ti te pueden hacer más fácil, ¿no? O más amable ese aprendizaje. Pero la experiencia como tal no la puedes transmitir, o sea, es intrínseca a ti. Sí me puedes decir, pero, o sea, al final para yo desarrollar esa práctica tengo que también que manejar mucho y desarrollar esa experiencia. Así cuando ya me ven ahí en la UAM dándole vuelta ahí con el dedo y todo ahí al volante, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es fruto de la práctica, ¿no? Es fruto de la experiencia. Entonces, sí puede ser que tú puedas ayudar a alguna persona transmitiéndole parte de tu experiencia, de lo vivido, pero tal cual, ¿no? Como esa experiencia, o sea, que yo manejara simplemente como la persona por osmosis, porque va ahí de copiloto, es complicado, ¿no? Entonces, eso si quieren, ahorita platicamos un poquito más. Entonces, ¿alguna cuestión? Bueno, aparte de esto que comentas de que no estabas muy de acuerdo con lo del conocimiento objetivo y la experiencia, algo que te haya llamado la atención, algo que no hayas entendido, Carlos. bueno, sí, también lo de los recursos heredados, o sea, no me Ajá. quedó tan claro porque mencionaban ahí que la empresa, que los recursos heredados eran lo que permite a la empresa consolidar su base tecnológica y sobre esos son con los que van depositando los conocimientos. Eso como que no me quedó así tan claro, como que me quedé muy en la expectativa de la idea. Ok, ok, bueno, entonces ya ahorita lo trabajo eso. Muy bien, Carlos. ¿Alguien más, chicos? Hoy sí no veo a nadie. Vi ahí a Cristian que llegó, vi a Hani, pero bueno. Entonces, adelante, Cristian. A ver tú, ¿qué te pareció la lectura? ¿Te quedó clara? ¿No te quedó clara? Sí, bueno, en general creo que no tengo demasiadas dudas. Este, Sobre todo la cuestión importante que aquí ya le dan a los conocimientos y habilidades que va a tener la gerencia, ¿no? Que es de suma importancia que tengamos una buena gerencia para poder tener un buen crecimiento, ¿no? Esto nos va a dar como pues una ventaja conforme a las demás empresas y ahí es donde ellos dicen que no podemos tener como las mismas características, las empresas no pueden ser homogéneas en comparación de la teoría neoclásica. Entonces, y que para llegar a una gerencia tenemos que tener como las habilidades, el conocimiento,
y sobre todo, ¿no? Que en el transcurso de la empresa, pues tú tienes que ir como creciendo, no es que van a poner a cualquier persona para que dirija la empresa, sino esa persona ya tiene que conocer la empresa para que así puedan seguir creciendo y que la empresa nunca va a cambiar de identidad cuando se cambia de nombre, cuando cambian el personal, sino cuando se cambia como la esencia de la empresa, cuando ya pasa a ser como, ¿cómo será? Pues bueno, cuando la estructura en general pues se cambia, ¿no? Es lo que le entendí, que ya la empresa ya deja de ser esa empresa y se transforma en otra. Pero Okay. sí, esto de las habilidades sí se me hizo muy, muy interesante. Que es más o menos lo que tú estás revisando, ¿no? O sea, de lo que me preguntabas, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, más autores en esta línea, por me favor. acordé de ti ahorita, sí, ahorita que comentabas esto dije, así Sí, es porque al lo que igual está que, revisando Cristian. Ajá. y de hecho, en un apartado vi que este autor argumenta que uno nace con esas cualidades, no se pueden adquirir, y va de la línea de Schumpeter, que también dice que el empresario innovador tiene esas habilidades, no todas las personas van a tener estas habilidades y pues no se pueden adquirir, ¿no? Uno tiene que nacer nato para poder desarrollarlas. Y sí, pues coincido con esta línea, ¿no? Y No que todos, van a con, pesar de que todos puedan emprender y es... Uh-huh. claro, y que va con esta cuestión de Sí, liderazgo, no, ¿no? De que uh-huh. se pregunta, ¿no? ¿El líder nace o el líder se hace? ¿No? Entonces, sí, ahí va muy, muy relacionado, ¿no? Con estas cuestiones de este recurso valioso para la empresa. Ok, Exacto. qué bueno que te gustó, Cristian. ¿Los demás? ¿Alguien que quiera No, participar? Adelante, ¿quién? César, César, perdón César, es que estoy en los dos, ¿cómo se llama? En los dos y no te vi. monitores. Monitores y no te vi. Adelante, César. Sí, no, pues creo que ahorita muchos estamos tomando material para nuestros temas de ISR. Yo principalmente ahorita yo quiero abordar la parte de transferencia de conocimiento, entonces el papel de conocimiento, aparte conocimiento explícito, conocimiento tácito, pues enriquece parte de mi marco teórico ya con esta visión de Penrose también. Y pues principalmente lo que comentaban de la experiencia, cómo ciertos, bueno, de ahí yo estoy retomando para ver qué mecanismos existen para analizar esta parte de la transferencia de conocimiento. Y de igual manera, una parte de ellas también son estas habilidades de bueno, empresariales, ¿cómo no? Del empresario y del directivo, ¿no? Del que Ujú. dirige, no me acuerdo bien. Y como, de hecho, le estoy tomando como base esto para identificar eh, ciertas habilidades dentro de lo que quiero hacer en la ICR para hacer una entrevista, entonces pues ahorita me está funcionando bastante. Ok, ahorita que comentas esto, bueno, un colega ahí del área de investigación en la que colaboro en la UAM nos pasó un libro que habla precisamente de estas cuestiones de innovación y conocimiento. Lo cuelgo ahorita que terminemos clase, lo cuelgo ahí en la bibliografía complementaria para que aquellos que les interese, les llame la atención, ahí tengan acceso. Yo no lo he leído, me lo mandaron apenas el día de hoy en la mañana, ojeé ¿cómo se llama? Ojeé, revisé el índice, ¿no? Y se ve bastante interesante. Entonces ahí lo voy a poner por quien lo quiera revisar también, ¿no? Se ve bueno. Entonces, chicos, ¿alguien más que quiera participar o ya iniciamos? ¿No? Ok. Entonces, a ver, déjenme. Dime, Fanny, dime, dime. profesor.
Adelante, Jani. Sí, rapidito. Adelante. Déjame quitar la cámara para que no se escuche la voz. A mí también me parecieron muy interesantes las lecturas. Lo que mencionaba Carlos de los recursos heredados, también como que tuve mi duda cuando leí acerca de esto y ya cuando vi el video ya complementé y pues entendí mejor. O sea, estos recursos heredados son como los recursos o los conocimientos también que ya tiene la empresa. Y entonces ahí señalaba que también me resultó interesante que cuando hay ausencia de dirección o la dirección que existe no es la necesaria, pues entonces la empresa como que realiza las mismas actividades rutinarias porque no es capaz de innovar o de crecer en rutinas nuevas que puedan enfrentar los cambios del entorno y pues mantengan como que la competencia en el mercado. Pero ya entonces luego que tienen una dirección emprendedora en esta empresa, pues ya entonces este gerente, pudiera decirse, ya se informa de toda la trayectoria que ha tenido la empresa, de toda la experiencia que tiene la empresa, de los conocimientos con los que cuenta, y entonces puede ir trazando un horizonte a largo plazo y puede ir evolucionando y adquiriendo experiencia dentro de la misma empresa. Y entonces pues ya puede evaluar las posibilidades que tiene de crecimiento y puede establecer sus planes o sus estrategias y entonces va a poder prestar servicios nuevos de acuerdo con la base tecnológica con que tenga y aprovechar estos recursos heredados que fue desarrollando a lo largo del tiempo. Claro. Entonces más bien eso fue lo que entendí, sí. Pues lo entendiste bien, Jani. A ver, entonces vamos a iniciar. Este enfoque teórico se le conoce como la teoría de los recursos o de las capacidades, ¿no? Su principal exponente es Edith Penrose, y esta teoría, bueno, nace a partir de la década de los 50 del siglo pasado y se puede considerar dentro de el gran grupo, ¿no?, de teorías evolutivas de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta teoría? Va a estar totalmente alejada de todo aquello que nosotros vimos en el enfoque contractual, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo esto que vimos de Coase, de North, de Williamson, ¿no? Lo que vimos de teoría de la agencia, etc., que se centran en el intercambio, en cuestiones contractuales, pero este grupo de autores, los evolutivos, ¿no?, que vemos a Penrose, vamos a ver a Nelson y Winter la siguiente semana. Voy a tratar de acabar el temario, si me da tiempo veo a otro autor dentro de este grupo que también está muy interesante su planteamiento, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en función de los tiempos, ¿no? Entonces, estos autores, como ustedes bien comentaron, no nos hablan absolutamente nada de intercambio, ¿no? Se centran quizá más en el ámbito de la producción, en el ámbito de todas aquellas condiciones internas que dotan a la empresa de ventajas competitivas en un entorno dinámico, en un entorno incierto, en un entorno en constante evolución y en un entorno donde prima la competencia, ¿no? Entonces, en toda esta cuestión van a ser como que los puntos centrales, y aquí lo voy a poner, ¿no? ¿Cuáles serían los conceptos centrales que tenemos que entender aquí con Penrose? Obviamente, ¿no? El primero, su definición de empresa, que no tiene nada que ver con toda esta cuestión de nexos de contratos, ¿no? Aquí nos dan una definición de empresa, ahorita la comentamos. Nos habla también de por qué las empresas son heterogéneas, que ya lo mencionaba su compañera, ¿no? ¿Por qué las empresas son heterogéneas? Nos habla también del tamaño de la empresa, ¿sí? Recuerden que en estos enfoques, en el neoclásico y también en el enfoque contractual, ¿no?, o de economía de los costos de transacción, estamos hablando de un tamaño de empresa óptimo. Aquí la autora, ¿no?, es muy específica respecto a si es relevante el tamaño de la empresa y también si existe un tamaño de empresa óptimo, ¿no? Siguiente cuestión aquí es, aquí
lo voy a poner, los recursos productivos de la empresa, y no solamente el recurso productivo como tal, sino los servicios productivos. Cuando estamos hablando de esta cuestión, también aquí ella va a introducir el concepto de empresario. ¿Quién es el empresario? Ahorita platicamos. Nos habla también de imagen. Platicamos de la imagen. Nos habla de la oportunidad productiva. Todo esto está ya en los diferentes videos. Vamos 5, 6. Aquí en 6 vamos a poner estrategias de crecimiento de la empresa. ¿Cómo crece la empresa? ¿No? Estrategias de crecimiento de la empresa. Y generalmente aquí en las estrategias de crecimiento, ¿no? Hay vías internas y también hay vías externas. Y nos habla de la importancia, ¿no? Del conocimiento y de la experiencia. Conocimiento, experiencia. Nos habla también de trabajo en equipo. Y cómo todas estas cuestiones se van a amalgamar y van a permitir que la empresa crezca o que no crezca. Es decir, que se pueden convertir en un obstáculo o en un aliciente para el crecimiento de la empresa. Y por último, nos habla de una cuestión que es muy importante y que ya la mencionaban, que es la cuestión de la base tecnológica. ¿Sí? Entonces, de manera general, estos serían, ¿no? Como que los conceptos básicos, ¿no? de esta autora, ¿no? En todo su razonamiento. Entonces, vamos a empezar por el primero. ¿Cuál es la definición de empresa que nos da Penrose? ¿Qué nos dice Penrose que es la empresa? Lo voy a mover para acá. ¿Qué es la empresa? Bueno, menciona que es una pues colección de recursos, pero lo interesante, bueno, a mí me pareció interesante es que dice que es un depósito de conocimientos. Ajá. Y es esto en medida que pues existen, bueno, que los recursos poseían competencias individuales y que proporcionan servicios. Entonces, es una unidad autónoma de planificación administrativa y sus actividades se relacionan y se coordinan por planes estructurados que van a considerar a la empresa como un todo. Entonces, bueno, eso es lo que entendía el autor como empresa. Ok, muchas gracias, Luz. Fíjense, en esta cuestión de la empresa, les comentaba que en los otros enfoques nos hablábamos, ¿no? De por qué existía la empresa, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? Recuerden que nos decía que en un entorno donde transar, ¿no? Implicaba costos, el papel de la empresa o la naturaleza de la empresa era convertirse en un mecanismo alternativo de mercado, y que una de las cuestiones ahí prioritarias con la empresa es que permitía reducir los costos de transacción, ¿no? Entonces, este enfoque no tiene absolutamente nada que ver con esa visión, y nos dicen aquí algo muy interesante. Dice, la empresa es una colección de recursos, ¿no? Estamos hablando de recursos productivos, y estos recursos productivos pueden ser recursos humanos, recursos materiales, recursos no materiales, y cuando estamos hablando de recursos no materiales estamos hablando precisamente de toda esta cuestión de conocimiento, estamos hablando también de cuestiones legales en términos de patentes, en términos de marca, en términos de una cultura corporativa, ¿no? Entonces, la empresa, ¿no? detenta todos estos recursos. Pero lo importante, ¿no? y principalmente relacionado con el recurso humano
es un recurso que tiene una posibilidad de estar generando constantemente conocimiento y experiencia, ¿no? Entonces también nos dice Penrose, la empresa es un depósito de conocimiento, porque los recursos poseen competencias individuales, ¿no? Cada uno de los recursos, y también debemos de entender que aún los recursos humanos son heterogéneos, y cada recurso, ¿no?, es capaz de proporcionar servicios, ¿no? Una serie de servicios productivos. Entonces, la lógica sería así, ¿no? Entonces, la empresa tiene un conjunto de recursos productivos, ¿no?, de distinta índole. Esos recursos productivos poseen distintas competencias, ¿no? Vamos a ponerle aquí en esta cuestión de competencias y conocimientos. Tengo aquí conocimientos, tengo competencias. Dice, pero lo más importante, más allá de que tengas el recurso y que ellos tengan competencias, ¿no?, es los servicios productivos que estos recursos potencialmente pueden generar, ¿sí? Entonces, en esta visión no es solamente tener al recurso como tal. Denme un minuto, chicos, por favor. Denme un minutito. Sí. Qué lata. Ya. Entonces, ¿no?, debemos entender que la empresa tiene al recurso productivo, que éste cuenta con conocimientos, con competencias, pero lo más importante que tener al recurso es los servicios productivos que estos recursos por sí solos, pero combinados con los demás, pueden generar, ¿no? Y esto es sumamente importante porque dota a la empresa de la flexibilidad que necesita, ¿no?, en este entorno dinámico y cambiante. Entonces, una cuestión aquí interesante es que el servicio productivo como tal, el servicio humano como tal, las competencias humanas, bajo diferentes condiciones, bajo diferentes circunstancias, te van a poder generar distintos servicios. Y si a eso nosotros le sumamos, ¿no?, el recurso humano, los recursos materiales y los recursos inmateriales, bajo determinadas circunstancias, bajo distintas direcciones, pueden ofrecer distintos tipos de servicio, ¿no? Entonces, Penrose es muy enfática cuando nos habla de la heterogeneidad de las empresas. Las empresas son heterogéneas no solamente en tamaño, ahorita platicamos un poquito acerca del tamaño de la empresa, pero las empresas son heterogéneas precisamente por los recursos con los que cuentan, pero más allá de eso, por los servicios productivos que esos recursos pueden generar, pueden prestar. Entonces, ahí deriva esta diferenciación entre las empresas. Puedes tener el recurso, pero más allá del recurso lo importante es el servicio, ¿no?, actual o potencial que estos recursos productivos te pueden generar. No sé si tienen aquí alguna duda. ¿Nadie? Entonces, bueno, dime, adelante, Cristian. Y la heterogeneidad se va a dar por la calidad, por la diferenciación de los servicios, más que por Sí, por las cosas, ¿no? exactamente. Tú imagínate un equipo de fútbol, ¿no? Tú eres entrenador ahí, amateur, y entonces te prestan un fin de semana toda la plantilla del Real Madrid, ¿sale? Y tienes ahí enfrente al otro del barrio ahí para que hagas eso. El recurso como tal, pues obviamente no es lo mismo la plantilla del Real Madrid de aquellas personas que se reúnen cada domingo a jugar. Van a ganar por goleada. Pero si tú, ¿no?, tuvieras la experiencia, el conocimiento como tal firme de una entrenadora como tal, el servicio, ¿no?, que te podría gestar o generar esa plantilla sería mucho más. Entonces tú puedes tener
un recurso productivo de calidad, y aquí ya se va metiendo toda esta idea del empresario, los servicios empresariales, pero si no cuentan con una dirección que le saque, ¿no?, todo ese potencial del que son capaces, ¿no?, de dar, pues no va a pasar gran cosa. Entonces, ¿son importantes los recursos de la empresa? Sí. Cada uno de estos recursos cuenta con capacidades, ¿no?, competencias, conocimientos, pero lo importante no es el recurso como tal, sino el servicio productivo que te puede dar ese recurso, tanto en cantidad como en calidad. Entonces tú puedes tener un jugador que es excelente, ¿no?, pero si tú lo cambias de posición, puede ser, ¿no?, que mejore o que empeore la forma en que juega. Y si tú lo pones acompañado, ¿no?, con otro jugador, igual y se potencia o igual y no. ¿Eso de quién depende?, ¿no? En este caso del director técnico. En el caso de la empresa, estamos hablando que un recurso productivo en diferentes circunstancias te va a generar distintos servicios. Y también, si este recurso productivo va acompañado, ¿no?, de un determinado tipo de recurso material, de recurso inmaterial, ¿no?, también te va a dar diferentes servicios productivos. Entonces, lo importante sí es el recurso, pero lo más importante es el servicio. ¿Sí? Sí, ya. Es que creo que esa partecita la leí muy rápido, ¿no? Pero entonces los servicios productivos hace alusión a los servicios gerenciales, ¿no? No. A ver, ¿No? los servicios, fíjate, a ver, aquí lo voy a poner. Yo aquí tengo a la empresa. Entonces, la empresa como colección de recursos, ¿no? Y decimos que los recursos productivos son de distinto tipo. Entonces tenemos recursos humanos, tenemos recursos materiales, y cuando estamos hablando de materiales estamos hablando de edificios, de maquinaria, de tecnología tangible, ¿no?, de equipo de reparto, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces tenemos recursos materiales, pero también tenemos recursos intangibles, y en toda esta cuestión de los intangibles entran, ¿no?, cuestiones de patentes, y aquí estamos hablando de conocimiento, entran cuestiones de marca, ¿no?, entran cuestiones de cultura corporativa. Derecho a la imagen. Derecho a la imagen. Imagen de la empresa, ¿no?, etc. Entonces, todos estos recursos productivos conforman a la empresa, por eso nos dicen, ¿no?, es una colección de recursos. Entonces, estos recursos productivos van a estar bajo la dirección, y aquí tenemos, del empresario. Ojo, cuando hablamos del empresario, no pensemos como tal el empresario individual, ¿no? Puede haber un solo empresario, puede haber todo un cuerpo empresarial que es el que se encarga de tomar todas esas decisiones respecto a cómo se organizan o administran todos estos recursos productivos. Estos recursos empresariales, ¿no?, van a brindar servicios empresariales. Son los que toman las grandes decisiones, los que están encargados tal cual de la gestión de la empresa. Pero a la par del empresario, y como mencionaba, no me acuerdo si fue Carlos o fue César, ¿no?, tenemos aquí a todo un cuerpo directivo. Es decir, toda esa parte de la empresa que se encarga del día a día de la empresa, tesorería, compras, ¿no?, logística. Entonces son los que llevan, ¿no?, que permiten el funcionamiento ordinario, normal de la empresa. Entonces, estos directivos lo que te van a generar son servicios directivos. ¿Sale?
Lo que dice el autor es lo siguiente: si bien el empresario como tal, los servicios empresariales que presta, ¿no?, este empresario es el recurso más, más valioso de la empresa, no es el único, porque esos servicios empresariales necesitan para operar, ¿no?, los servicios directivos que dan toda esta parte importante de la empresa. Sin uno no hay otro, ¿sí? Entonces, si bien el empresario es importante, también son, ¿no?, todo este cuerpo directivo que te permite gestionar la empresa en su día a día. Ok, ahora, este empresario es el que decide, ¿no?, cómo se coordinan, cómo se asignan todos estos recursos productivos. Hay una planeación, ¿no?, hay una dirección consciente. Y entonces, estos recursos productivos, así como el empresario te da servicios empresariales, así como el directivo te da servicios directivos, estos recursos productivos te dan, pues obviamente, servicios productivos. ¿Sí? Entonces, en esta postura de Penrose, si bien son importantes la cantidad, la calidad, ¿no?, de todos los recursos productivos, lo importante son los servicios que generan, ¿no? Entonces, tú puedes tener a todos estos estrellas del Real Madrid o del equipo al que le vayan, que son recursos humanos, en este caso de alta calidad, pero si no meten goles, pues, o sea, no te importa tener allá la plantilla estrella pagándoles sumas estratosféricas, te importan los servicios productivos. Y quizá puedes tener a un jugador que no sea, ¿no?, o que no tenga todas esas características, pero el servicio productivo que te da, ¿no?, es mayor que el que te da la estrella. Ahora, ¿de qué dependen estos servicios productivos? Depende de lo que haga esta persona, ¿no? Depende de lo que haga el empresario, porque él es el encargado de ¿qué? De coordinarlos, de administrarlos, de gestionarlos. Por eso es tan importante el empresario. Entonces, tú, Cristian, ¿no?, tienes la capacidad de generar, ¿no?, determinados servicios productivos si tienes una máquina de escribir, si tienes una tableta, o tienes una computadora, o tienes una pluma y ¿cómo se llama? Y una libreta. O bien, Cristian funciona mejor bajo presión que en términos normales, ¿sale? Entonces, en diferentes circunstancias tú puedes generar distintos servicios productivos. Quizás si yo te pongo a trabajar con Hani, tú seas más productiva. O bien, si te pongo a trabajar con Carlos, eres menos productiva. Entonces, ¿quién se está encargando de gestionar o de coordinar a todos estos recursos productivos? ¿De quién depende? Del empresario. ¿Sí? Entonces, los recursos productivos generan servicios productivos, el empresario te da servicios empresariales y los directivos te dan servicios directivos. Entonces, en esta visión de Penrose, ¿no?, y por eso se dice es una colección de recursos que tienen diferentes competencias, y por eso nos dice también la empresa, ahorita hablamos porque es depósito de conocimientos, pero lo más importante en la empresa es el servicio productivo que generan estos recursos. No sé si queda claro. Sí, ya me quedó claro. Para los demás, chicos, Gracias. no de nada, Cristian. Para los demás, ¿dudas con esto? ¿No? En mi caso, no, sí me está quedando claro. No, en mi caso todo claro. Ok, Jani, ok, Fer. Ok, entonces, ya que quedó esto claro, pasemos a lo siguiente, ¿no? Entonces, recuérdenme que ahorita hablemos más de esta cuestión de depósito de conocimiento, ¿no? Entonces, me hablan de que las empresas son heterogéneas. Entonces, las empresas son heterogéneas por la cantidad, por la calidad, por el tipo de servicios productivos que puede generar o que genera cada empresa. ¿Sí? Entonces, de ahí deriva la heterogeneidad. Y esa heterogeneidad también se le da
que no todos los recursos productivos son iguales. Recuerden cuando nosotros revisábamos la postura neoclásica, decíamos que todas las empresas tenían acceso al mismo tipo de conocimiento, tenían acceso al mismo tipo de tecnología, ¿no? Aquí nos están diciendo que eso no es cierto. Me están diciendo que las empresas, ¿no? Poseen, y ahorita platicamos de eso del conocimiento, poseen conocimiento diferente, ¿no? Diferenciado, que tienen acceso a diferente tipo de conocimiento, que tienen acceso a diferente tipo de tecnología, que tienen acceso a diferentes tipos de recursos y por lo tanto los servicios que presten van a ser distintos y en eso estriba su diferenciación, su heterogeneidad. No hay ninguna empresa igual que la otra. ¿Por qué? Porque los recursos productivos son distintos, son heterogéneos. Y los conocimientos que pueden dar también son distintos. Los servicios son distintos. Entonces, en este caso, estamos hablando que las empresas no son iguales. Ahora, en cuestión del tamaño, también esto es muy importante. Para esta autora, el tamaño de la empresa es irrelevante, ¿sí? Ella dice que el tamaño de la empresa es resultado, dice, más o menos de un proceso incidental, ¿no? Dice, porque las empresas per se tienen una predisposición al crecimiento, ¿sí? Entonces, esta teoría, esta propuesta de Penrose es evolutiva, ¿sí? Es una teoría evolutiva en el sentido de que la empresa busca crecer, que por sí misma tiene cierta predisposición al crecimiento, pero que el crecimiento en última instancia es resultado de la motivación humana, ¿no? Entonces, este planteamiento es muy interesante porque nos dice aquí, a ver, en este entorno que veía Penrose en los años 50, ella veía una diversidad de tamaños de empresa. Generalmente estamos hablando de un sector industrial dominado por grandes empresas, ¿no? Pero también había empresas pequeñas, empresas medianas. Y lo que se empieza aquí a cuestionar Penrose es si el tamaño importaba en las perspectivas de crecimiento de la empresa. Para esta autora, el tamaño no importa, ¿no? Y esto es una cuestión que se puede discutir mucho, ¿no? Entonces, para la autora, ¿no? Les decía que el tamaño de la empresa no resulta relevante. Todas las empresas, así sean micro, pequeñas, medianas, grandototas, todas pueden crecer, ¿no? Todas tienen esa oportunidad de crecer. Dice que no hay una dimensión óptima, ¿no? O más ventajosa que la otra, y también esto es para discutirse, ¿no? Entonces, pero a este nivel la empresa, para la autora dice que eso es irrelevante, ¿no? Que no importa el tamaño de la empresa, que todas tienen una predisposición a crecer, pero que en última instancia el crecimiento es resultado, el crecimiento de la empresa es resultado de un proceso de planeación, de un proceso consciente. Está detrás la motivación humana, ¿no? Entonces, que como la empresa está inmersa en un ambiente de competencia, esa competencia obliga, ¿no?, a los directivos, ¿no?, al empresario que está al frente de la empresa, a buscar constantemente formas de diferenciarse. Y esa diferenciación, ¿no?, va a depender de la cantidad, de la calidad y de la forma, ¿no?, como se coordinen los recursos productivos. Entonces, la empresa continuamente motivada, ¿no?, por la competencia y como resultado de esta dirección humana, de esta planeación y de esta coordinación que realiza el empresario, constantemente está buscando móviles o formas para expandirse, para crecer, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos ver a este nivel es lo siguiente. De acuerdo a lo que nosotros revisamos con los neoclásicos, que todo tiende al equilibrio, si la empresa está una búsqueda, detrás de una búsqueda constante, ¿no?,
de formas, ¿no? De vías que la diferencian, pues está buscando crecer. Y entonces esta búsqueda constante da lugar, más que al equilibrio, da lugar al desequilibrio. Porque estás buscando ¿qué? Diferenciarte, cambiar las cosas. Entonces, contrario, ¿no? al enfoque neoclásico que nos hablaba de un tamaño óptimo, pues ya vemos que aquí para la autora no hay un tamaño óptimo, todas las empresas pueden crecer, no se tiende al equilibrio, sino se tiende al desequilibrio por esta búsqueda constante de condiciones que le permitan a la empresa diferenciarse, ¿no? Está constantemente buscando formas que le permitan evolucionar y por lo tanto crecer, ¿sí? Y por eso se dice que esta, más que una visión estática, es una visión dinámica, porque la empresa, ¿no? está continuamente en evolución, ¿no? Entonces esas son cuestiones importantes. Ahora, una cuestión aquí interesante que se va a vincular con esto de los recursos productivos y de los servicios productivos es que estos recursos productivos, y como le comentaba hace un momento a Cristian, ¿no? Estos recursos productivos, bajo distintas circunstancias, son capaces de generar diversos servicios productivos. Lo que le permite, ¿no? a la empresa ir en esta dirección de desequilibrio. Recuerden que la empresa está en un ambiente en cambio, incierto, dinámico, y por lo tanto el empresario tiene que ser capaz de poder adecuar, ¿no? los recursos productivos con los que cuenta para que estos generen los servicios productivos que se están demandando en ese entorno dinámico e incierto. Es lo que les comentaba en un primer momento, ¿no? Estos servicios productivos que pueden dar los recursos bajo diferentes circunstancias es lo que le da a la empresa flexibilidad. Pero ¿quién tiene que tener esa capacidad de sacar, ¿no? de generar el servicio productivo que se requiere? El empresario. Ahora, aquí hay una cuestión también importante, chicos. Nosotros en el enfoque neoclásico revisábamos que la información como tal no es costosa, que la información está disponible para todos, ¿no? Que no existen estas asimetrías de información. Lo que dice aquí Penrose es que la información es costosa, pero información respecto a qué? A identificar, ¿no? ¿Cuáles son los recursos productivos que necesita la empresa? Y también el conocimiento para sacar, para generar el tipo de servicio productivo que se necesita. Entonces, no solamente es, ¿no? Se necesita identificar el recurso, pero también se necesita conocimiento para generar los servicios productivos que se requieran en un momento determinado. Entonces, la información como tal, o sea, esa información no está disponible para todos, ¿no? Entonces, el conocimiento, bueno, ahorita hablamos de este conocimiento productivo, pero identificar el recurso y tener el conocimiento para expresar, ¿no? Para sacar todo su potencial es costoso. Entonces, ¿no? Es otra cuestión que no parte de este enfoque neoclásico, ¿no? de información gratuita, fácilmente accesible, etc. Aquí nos dice Penrose, no va por ahí. Identificar los recursos productivos cuesta, y sacar, ¿no? toda esa potencialidad del recurso productivo también es costosa. Estamos hablando de conocimiento, ¿no? Entonces, ya de entrada aquí nos dicen, ¿no? que eso no está fácilmente disponible para todos, y eso, ¿no? va a incidir nuevamente en esta cuestión de la heterogeneidad de la empresa y la heterogeneidad del servicio empresarial,
perdón, del servicio productivo. Entonces, es lo que yo platicaba en este ejemplo del fútbol con Cristian. No es lo mismo que ustedes les presten una plantilla de estrellas y que no tienen ni idea, ¿no?, de qué es lo que o qué hace un director técnico, a alguien que tiene conocimiento, que ha estudiado, etc., y que va a saber cómo acomodarlos mejor en una cancha de fútbol, ¿no? Que va identificando cuáles son ¿cómo se llama en esta cuestión de las FODA? Las fortalezas, las debilidades de los diferentes miembros del equipo, y que los va adecuando, que los va coordinando, gestionando en función de ese conocimiento que él tiene. Entonces, si a ustedes les dan la plantilla del Real Madrid, pues ellos pues, por sí mismos pues van a golear, ¿no? Pero no es lo mismo que tengas un conocimiento especializado. Entonces, eso es lo que dice Penrose. Identificar al recurso productivo, pero tener el conocimiento para gestionarlo, para coordinarlo, ¿no? De eso va a depender la cantidad y la calidad del servicio productivo. Y eso es costoso. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, de mi parte sí. Si tienen dudas, me dicen, ¿no? Entonces, vamos con esto. Dice la autora, dice, el crecimiento y la especificidad de cada empresa dependen de los servicios que sus recursos son capaces de proporcionar, ¿no? Nuevamente dice, el crecimiento y la especificidad. Cuando estamos hablando de especificidad, es diferenciación, ¿no? La heterogeneidad de cada empresa dependen de los servicios que sus recursos productivos son capaces de proporcionar, ¿no? Entonces, eso es una cuestión importante, porque la empresa, y por eso estamos hablando aquí, no solamente de qué es la empresa, sino cuáles son los límites al crecimiento de la empresa. En estos límites al crecimiento de la empresa va a estar vinculado de manera importante con los servicios productivos que la empresa puede prestar, porque ahí también reside su diferenciación. Si la empresa genera servicios productivos que son muy similares a los que prestan otro tipo de empresas, pues la empresa no se diferencia, y si no se diferencia, pues tiene pocas oportunidades de evolucionar y de crecer. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Tiene que diferenciarse, por lo tanto, tiene que ser capaz de coordinar, de gestionar a sus diferentes recursos productivos para que generen a su vez diferentes tipos de servicios. Y si estos son distintos a los de los demás y este mercado los acepta, la empresa tiene mucho más oportunidad de evolucionar y de crecer, ¿no? No importa su tamaño, ¿no? Y les digo, para este autor el tamaño es irrelevante, ¿no? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? En esto que estamos platicando, chicos. De ahí la importancia del empresario, ¿no? Por eso es tan importante el empresario, porque él va a determinar la dirección del crecimiento de la empresa, porque en él reside, ¿no?, la gestión del recurso productivo, ¿sí? Por eso es tan importante el empresario en este enfoque. ¿Vamos bien entonces hasta acá? Sí. Sí. Ok, si alguien tiene duda, ¿no? Daniela, veía yo aquí a ¿cómo se llama? A Ale, ¿no? Jennifer, si tienen duda, con toda confianza. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Para ustedes, entonces, ¿cuál será el objetivo de la empresa? ¿La empresa qué quiere? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Ya vimos cuál es la definición de empresa, ¿no? La empresa es una colección de recursos, es depósito de conocimiento. Ahorita platicamos de conocimiento, depósito de conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? Que creo que en la lectura venían como unos cuadritos ahí, ¿no? ¿O no? Ya lo tengo, profesora. Adelante, César. A presentar los beneficios totales a largo plazo mediante el crecimiento de la empresa. Ok, entonces. Sería el objetivo principal de la empresa, ¿no?
Exactamente. Entonces, esta empresa como colección de recursos, como depósito de conocimientos, tiene un objetivo. Entonces me dice acrecentar, ¿no? Aumentar sus beneficios totales. No nos está hablando de maximizar, ¿no? Beneficios. La empresa tiene que obtener beneficios, tiene que ser rentable. El objetivo, ¿no?, de esta empresa es que estos beneficios vayan creciendo, ¿no? Pero nos dice también, o nos habla acerca de la temporalidad, dice acrecentar sus beneficios totales a largo plazo. Y esto, ¿no?, este aumento en los beneficios totales a largo plazo es resultado del crecimiento de la empresa. Entonces, si la empresa quiere obtener beneficios, ¿no?, en el largo plazo, obviamente es resultado de crecer. Y crecer implica, ¿no?, como acabamos de ver, este crecimiento está vinculado, dice la autora, a través de la generación continua de nuevos servicios productivos. Entonces, si estamos hablando que la empresa está inserta en un medio ambiente dinámico, cambiante, incierto, la empresa no puede ser estática. La empresa tiene que evolucionar, tiene que estar también en constante cambio. Por lo tanto, esta empresa tiene que ser capaz, el empresario, ¿no?, les decía, no es uno, ¿no?, sino son diferentes cuerpos empresariales, ¿no? Todos estos empresarios o empresario que la dirigen tienen que ser capaces de estar gestionando sus recursos productivos de manera que ellos generen nuevos servicios productivos acordes, ¿no?, a este ambiente competitivo. Si son capaces de hacerlo, la empresa crece. Y si la empresa crece, en el largo plazo, la empresa va generando mayores beneficios totales, ¿no? Entonces estamos hablando de que es una teoría dinámica y evolutiva. Por eso les decía que es evolutiva en el sentido de que la empresa tiene que cambiar. Si no cambia, si no se diferencia, pues no tiene posibilidades de crecer. Y por lo tanto, lo más seguro es que la empresa en el largo plazo obtenga bajos niveles de beneficios totales o simplemente que no los obtenga y que desaparezca, ¿no? Entonces, esto está relacionado, ¿no?, con la calidad, con la cantidad, con el tipo de servicios productivos que sea capaz de generar. ¿Sale? Entonces, si estamos hablando de todo esto, pues es muy importante, ¿no?, cómo crece la empresa. De acuerdo a esto, la empresa puede crecer únicamente con recursos internos o con recursos externos. ¿Qué dice la autora? Esta es una teoría del crecimiento, es una teoría del crecimiento de la empresa. No simplemente es qué es la empresa, cuál es su objetivo, sino cómo puede crecer. Entonces, si a mí me interesa que la empresa crezca, que genere nuevos recursos productivos, es una teoría de crecimiento interno o externo de la empresa. Es crecimiento interno, ¿no? A ver, ¿por qué? Eh, Porque pues habla de principalmente de todo lo que incorpora la empresa, sus recursos tangibles, intangibles, la parte de los recursos humanos, eh, no tanto no como interactúan entre sí, pero sí como los administran para que formen nuevos servicios y de ahí pues vaya acumulando este conocimiento que le va a permitir investigar. Ok, muchas gracias, César. Como dice César, esta es una teoría del crecimiento de la empresa. En gran parte, ¿no?, es un crecimiento endógeno o es un crecimiento interno. Por eso platicábamos que no importa el tamaño de la empresa. Si el empresario
o cuerpo empresarial, si estos servicios empresariales son capaces de gestionar, coordinar los recursos productivos con los que cuentan para generar servicios productivos distintos, la empresa puede crecer. Entonces, todo lo que necesita la empresa lo tiene de manera interna. Es una teoría del crecimiento a través de medios endógenos. Pero también la autora reconoce que la empresa puede crecer, ¿no?, a través de relacionarse con el entorno. Y nos habla aquí del papel de las fusiones. ¿Qué implica una función para Penrose? Eso venía en la última parte. ¿Qué se acuerdan que nos decía de las fusiones? ¿Qué es una fusión? En términos empresariales. Es la combinación de empresas. Ok, entonces, Penrose dice, la empresa internamente tiene las condiciones para crecer. Depende de una adecuada gestión empresarial. Pero la empresa también puede crecer de manera externa, se puede fusionar con otra empresa. Y la fusión, como bien decía Cristian, es que te combines, es decir, que una empresa absorba a otra, entonces la empresa A compra a la empresa B, ¿no?, la absorbe y nada más queda la empresa A, o bien, ¿no?, ambas permanecen con su misma denominación legal, empresa A, empresa B, pero son parte, ¿no?, de un mismo grupo corporativo. Entonces, ¿por qué a través de una fusión la empresa puede crecer? ¿Por qué creen? ¿Qué favorece una fusión? Una combinación de empresas. Porque al fusionarse, las empresas fortalecen sus capacidades tecnológicas y pues también pues es más conveniente para coordinar recursos en función de necesidades y condiciones. Ok, pero a ver, cuando tú compras a una empresa, ¿qué compras, Carlos? Cuando una empresa adquiere a otra, ¿qué adquiere? Podría ser poder de mercado. ¿Pero qué adquieres? Maestra, Ajá, adelante. ¿adquiere los recursos productivos? Adquiere los recursos productivos de la empresa. Si estamos hablando que la definición de empresa es una colección de recursos humanos, materiales, intangibles y que son patentes, una marca, una imagen corporativa, una cultura corporativa, tecnología, o sea, detrás de todos estos recursos hay conocimiento. Entonces, estamos platicando y hacia eso voy. Cuando tú adquieres o cuando una empresa adquiere a otra, está adquiriendo todos los recursos productivos con los que cuenta esta empresa. Está adquiriendo los servicios empresariales, está adquiriendo los servicios directivos, está adquiriendo conocimiento. Y ese conocimiento es lo que, o sea, estábamos hablando hace un momento que tan importante es identificar el recurso como tener el conocimiento para sacar el máximo potencial en diferentes circunstancias de esos recursos productivos. Entonces, cuando una empresa adquiere a otra, adquiere sus recursos productivos, adquiere sus servicios empresariales, sus servicios directivos, pero adquiere el conocimiento que esa empresa ha gestado, ha generado a lo largo del tiempo. Porque precisamente esa es una definición que nos daban aquí de empresa. La empresa es un depósito de conocimiento. Eso es algo muy importante y que es una visión, ¿no?, diferente a lo que a lo que habíamos estado nosotros revisando. Dentro de la empresa se genera conocimiento. Los recursos productivos a través de la interacción en diferentes circunstancias, los recursos humanos trabajando en equipo generan conocimiento. Y eso es una cuestión sumamente valiosa de la empresa.
Y por eso es lo que me preguntaba hace un momento Carlos, ¿no? Que no entendía mucho de esta cuestión de los recursos heredados. ¿Qué se le hereda a la empresa o qué puede heredar la empresa? Conocimiento, experiencia, ¿sí? Entonces, el conocimiento se gesta dentro de la empresa a través de la interacción de los recursos productivos y ese conocimiento queda dentro de la empresa. Y por eso es tan importante el recurso humano. La empresa, y ya cuando lo veamos ahí con los japoneses, el recurso humano es sumamente importante en el sentido de que va generando experiencia, va generando conocimiento que va a trascender al individuo y al trabajo en equipo, ¿no? Es un conocimiento del cual la empresa se beneficia. Y entre más tiempo ese recurso productivo, y que también lo menciona Penrose, entre más tiempo tenga ese recurso productivo dentro de la empresa, ¿no? Ese conocimiento se potencia, la experiencia crece, el conocimiento dentro de la empresa crece. Y la empresa tiene mayor capacidad, ¿no? Para hacer frente a ese medio, a ese medio ambiente cambiante e incierto. Entonces, por eso es tan importante el recurso productivo y mantener el recurso productivo dentro de la empresa. Entonces, sí se entiende toda esta cuestión de la fusión. Entonces, la empresa puede crecer con sus propios recursos productivos, pero la empresa también puede crecer, ¿no? Fusionándose con otra empresa y adquiriendo todas estas cuestiones de las que estamos platicando. Entonces, con independencia de cuál sea la estrategia de crecimiento que elija la empresa, puede crecer. Lo que va a diferenciarse es la tasa de crecimiento, ¿no? Que lo puede ser más rápido o más lento, y también va a ser diferente la tasa de ganancia o la tasa de beneficios. Pero aquí reside esta cuestión que cualquier empresa pequeña, mediana, grande, súper grande puede crecer en función, ¿no? De cómo se estén gestionando los diferentes recursos productivos, ¿sí? Entonces, no sé si se queda claro esta cuestión aquí, ¿no? Si bien es una visión, ¿no? de teoría del crecimiento interno de la empresa, no se deja de lado que la empresa también puede crecer a través de fusiones, haciéndote de los recursos productivos y haciéndote del conocimiento necesario en un momento determinado. Y eso te va a permitir crecer a diferente tasa, a diferente ritmo, con diferentes márgenes de ganancia. Pero la empresa internamente tiene todo para crecer. Y eso también, o sea, estoy aquí exponiendo cuáles son las cuestiones más importantes de este enfoque, pero también sería importante ponernos a discutir acerca de la validez, ¿no? de estos supuestos, ¿no? Si quieren, eso lo hacemos la siguiente sesión, ¿no? ¿Qué tan realista o qué deja Penrose fuera y que no considera, ¿no? Pero entonces, detrás de todo esto, ya sea que la empresa crezca de manera interna, ya sea que la empresa se fusione porque necesita de un conocimiento y de un tipo de recurso productivo que no cuenta, y que también aquí tiene que ver mucho toda esta cuestión que no me acuerdo si mencionaba César o Carlos, de la base tecnológica, la empresa, detrás de todo esto está la competencia. Entonces, la competencia es esencial, ¿no? Para que la empresa esté constantemente buscando formas de ofrecer nuevos servicios con los recursos que tiene, o bien a través de fusiones, ¿sí? ¿Qué está detrás? ¿No? Un ambiente competitivo que hace que la empresa está en constante cambio, en constante búsqueda y por lo tanto en constante evolución. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, por mi parte sí voy entendiendo. Ok, Luz, dime, Fernando. Entonces, para que la empresa, o sea, para decidir si conviene crecer por medio de fusión o por sí misma, es por medio de las estrategias, estaba comentando, ¿verdad? Sí, son diferentes estrategias. Es una estrategia interna, ¿no? Si tú, imagínate, a ver,
Es que estoy pensando en una fusión. En una fusión. Ok. A ver. Imagina que tú eres una empresa, ¿no?, que se dedica a cuestiones de exploración de campos petroleros, ¿no? Entonces, tú a lo largo del tiempo, esta empresa ha generado un determinado tipo de conocimiento, tiene una tipología, ¿no?, de distintos recursos productivos, tiene también servicios empresariales, servicios directivos. Imagínate que esta empresa, ¿no?, que se dedica a cuestiones de exploración, también ahora quiere entrar no solamente en explorar y obtenerlo, sino en procesar el petróleo. Eso está alejado de su base tecnológica, del conocimiento, porque todo, o sea, tecnología, máquinas, todo el conocimiento que se ha gestado en torno a esa servicios principales que genera es su base tecnológica, ¿no? Entonces, pero ahora la empresa quiere incursionar en otro sector que, si bien está cercano, ¿no?, a lo que hace, implica otro tipo de conocimiento, otro tipo de recursos, otro tipo de servicios empresariales. La empresa, ¿qué puede hacer? Los puede desarrollar, pero eso te implica, ¿no?, un conocimiento, una curva de aprendizaje, porque no lo tienes. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa? Si está dentro de sus estrategias de crecimiento, la empresa se puede fusionar con otra empresa que tenga esos recursos, que tenga ese conocimiento, y puede ingresar, ¿no?, a esa nueva rama, ¿no?, cercana a lo que hace. No solamente ahora descubre, sino también procesa, ¿sí? Entonces, depende de lo que el empresario detecte que es lo conveniente que haga la empresa, ¿sí? O puede decir, incursionamos en esa nueva actividad utilizando de diferente manera lo que nosotros tenemos internamente. La tasa de crecimiento va a ser distinta, le va a costar más trabajo llegar ahí. Los beneficios van a ser distintos, puede que se reduzcan y que en el largo plazo estos vayan creciendo. O lo puedes hacer a través de hacerte del conocimiento, de la base tecnológica, de los recursos, de los servicios con los que tiene otra empresa, te fusionas y adquieres, pues, prácticamente de manera inmediata, ¿no?, todo ese conocimiento y toda esa base tecnológica que te va a permitir incursionar en una nueva actividad. Depende, ¿no?, de la estrategia empresarial, depende aquí de una decisión humana, de una decisión administrativa, de lo que de lo que decida este empresario. Por eso platicábamos en un primer momento que el empresario incide totalmente en la senda de crecimiento de la empresa en función, ¿no?, de sus decisiones empresariales. No sé si me explico, Fer. Sí, lo entendí. De hecho, con eso que comenta, yo creo que también como que otro factor para que el empresario tome su decisión podría ser como el tiempo, porque a lo mejor si es una actividad que ya es próxima o que a lo mejor ya hay como contratos o así, pues sí le convendría fusionarse, porque si no, pues en lo que se implementan los conocimientos y así, yo creo que sería más tiempo, ¿no? Pero depende de la estrategia del empresario. Depende de la estrategia del empresario. Y fíjense, cuando estamos hablando de esta cuestión del empresario, el empresario aquí con Penrose dice, tiene que ser una persona con liderazgo, tiene que ser una persona con experiencia, y aquí regresamos a toda esta cuestión de la experiencia, debe de conocer la empresa, porque cuando tú entras a una empresa nueva, tienes un periodo de aprendizaje, tiene un costo, ¿no? Tienes que aprender, tienes que conocer esa empresa. Entre más conozcas a la empresa, pues mejores servicios empresariales puedes prestar. Entonces, este empresario como tal, y así como decía Christian a lo Schumpeter, tiene que ser una persona que tenga ese conocimiento de la empresa, pero que también tenga la capacidad de identificar,
¿no? En este medio ambiente, los obstáculos, pero también las oportunidades de crecimiento para la empresa. Quizá, ¿no? Tiene que ser una persona proclive al riesgo, ¿no? O sea, que se anime, ¿no? A realizar diferentes cuestiones en un entorno que puede ser, que te pueda funcionar o que no te pueda funcionar. Entonces, el empresario, y eso está relacionado con lo que platicábamos aquí al inicio, a ver si no los mareo, uy, ¿no? Aquí, ¿no? Lo del empresario con esta cuestión de la imagen. La imagen está relacionada con esa fotografía que se forma el empresario, ¿no? De este medio ambiente. Pero la fotografía va a cambiar de empresario a empresario. Es decir, imagínense ustedes y por eso está tan importante el empresario y tan importante el conocimiento y la experiencia que tenga. Imagínense ustedes a Steve Jobs, ¿no? En Apple, que lo llevó a niveles muy importantes a la empresa y a la marca como tal, ¿no? Posicionó la marca como tal. Y ahorita ya sin esta persona, ¿no? Que falleció ya hace algunos años, pues no hemos visto que la empresa como tal haya hecho esas innovaciones radicales que realizó Steve Jobs como su CEO, ¿no? Entonces, este empresario, ¿no? Tiene que tener la capacidad de identificar en este medio ambiente, en esta imagen, ¿no? Que se forma del medio ambiente, tiene que ser capaz de detectar oportunidades productivas para la empresa y tomar esas oportunidades productivas. Lo que para alguien, ¿no? Inexperto no puede ver una oportunidad, alguien con cierta experiencia o con mucha experiencia puede detectar la oportunidad y explotarla. De hecho, la autora dice, ¿no? Que en esta cuestión de la teoría del crecimiento de la empresa, dice que prácticamente la teoría del crecimiento de la empresa es una variación de las diferentes oportunidades productivas de la empresa. Entonces puede ser que un empresario detecte que hay una oportunidad productiva, pero que tenga dudas acerca de si es capaz de realizarla, ¿no? De ir por ella o no, en función de qué, de su conocimiento, de su experiencia. Entonces, entre más conocimiento tenga este empresario, no solamente fuera, sino dentro de la empresa, porque debes de conocer lo que tienes. Estamos hablando que es una teoría netamente, ¿no? de crecimiento endógeno. Entre más conozcas a tu empresa, entre más experiencia tengas, ¿no? Este empresario va a ser capaz de detectar y de aprovechar las oportunidades productivas. Entonces, regreso a lo que comentaba en un primer momento. El empresario, por eso es su importancia, porque él tiene que coordinar, ¿no? Todos los recursos productivos con los que cuenta para aprovechar esas oportunidades productivas que detecta. Entonces él tiene que detectarlas, tiene que ir por ellas, ¿no? Y tiene que estar gestionando y coordinando sus recursos productivos para, ¿no? generar los servicios productivos que den respuesta a estas oportunidades. Por eso es tan importante el empresario. Entonces, si nos vamos a esta definición de Penrose, de que el crecimiento de la empresa es en esencia la variación de sus oportunidades productivas, eso al final pone un límite al crecimiento de la empresa. Si el empresario no es capaz de identificar, ¿no? las oportunidades productivas que se le presentan a la empresa, si el empresario, a pesar de que las identifica, no va por ellas, si el empresario identifica una oportunidad productiva pero no es capaz de gestionar, de coordinar adecuadamente los recursos productivos con los que cuenta, esos van a ser limitantes al crecimiento de la empresa. Entonces, ustedes véanlo en esta cuestión que estamos viviendo ya desde hace un año. Fue una revolución para las empresas. Desaparecieron muchísimas empresas.
y aquellas que pudieron, ¿no?, adecuarse a las condiciones, es que el empresario, sus empresarios, sus directivos, bueno, es que no quiero utilizar la palabra directivo para que no se me equivoquen con esta cuestión de los servicios directivos, ¿no? Pero estos empresarios o el empresario fueron capaces de adecuarse a este cambio en el medio ambiente, identificar oportunidades para que si bien la empresa, aunque no creciera, se mantuviera. Y entonces tenían que gestionar de manera diferente los recursos productivos con los que contaban. Y eso es lo que le permite a la empresa permanecer, ir evolucionando y crecer. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el empresario. Entonces, ustedes pueden ver aquí que en crisis, ¿no?, tenemos empresas como Amazon, que, o sea, incrementaron sus ganancias de una forma exponencial. Identificas una oportunidad y que ya estaba todo ahí, prácticamente ahí tenían todo, ¿no? Pero se puso totalmente en boga toda esta cuestión del comercio electrónico, en cuestión de no salir. ¿Qué pasó con todas estas empresas que no tenían servicio a domicilio? Pues tuvieron que adecuar, ¿no?, todo lo que tenían para dar servicio a domicilio, porque es lo que estaba actualmente para no tener que salir y arriesgarte, etc. Entonces, en un entorno que está continuamente cambiando, el empresario, para un empresario se puede decir, no lo puedo hacer. Para aquí, en la visión de Penrose, y eso también les decía que es para comentarse, para discutir, pues todo reside en el empresario, que identifique la oportunidad, ¿no? Mientras que otro ve un obstáculo, el empresario de la Penrose tiene que buscar esa posibilidad y aprovecharla y adecuar los recursos productivos con los que cuenta, ¿no? ¿Para qué? Para que le den cierto tipo de servicios. Eso es lo que le da la flexibilidad a la empresa. No sé si queda claro esta cuestión aquí de la imagen y de la oportunidad productiva y cómo se conforma en un límite al crecimiento. Lo dice la misma autora y creo que se dice en las diapositivas. Al final, el límite al crecimiento de la empresa está en el mismo empresario, por toda esta concatenación de ideas, ¿no? El empresario, si no identifica la oportunidad productiva, si a pesar de identificarla no la aprovecha, si la quiere aprovechar pero no sabe cómo gestionar sus recursos productivos, es, ¿no?, lo que va a permitir crecer o lo que va a limitar el crecimiento de la empresa, ¿no? No sé si queda claro esta cuestión, chicos. Sí, a mí sí me queda bien. Fer dice que sí. Hoy no te he escuchado, Ale. Tampoco he escuchado a Daniela. Jennifer tampoco. Aquí estoy. Sin más, aquí estoy. Ok, bueno, a ver. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿no? Ya hemos visto recursos productivos, servicios productivos, imagen, oportunidad productiva, estrategias de crecimiento internas, externas. Vamos a trabajar un poquito acerca de esta cuestión del conocimiento, de la experiencia, del trabajo en equipo y de la base tecnológica. Ok, entonces me muevo hacia acá y voy a poner. Cuando nosotros estamos revisando a los recursos productivos, tenemos que entender lo siguiente. Voy a poner aquí con rosa, ¿no? Que los recursos productivos per se son heterogéneos. Como segunda cuestión, que son que tienen una movilidad imperfecta. Imperfecta. Okay. Tercera cuestión, lo que ya les decía, ¿no? Acceder al recurso. Y también tener el conocimiento respecto a cómo emplearlo, ¿no? Esto es costoso, o sea, no es gratuito. Siguiente cuestión,
A ver, entonces, heterogéneos, movilidad imperfecta y que acceder al recurso y al conocimiento de cómo emplearlo es costoso. Todas estas características, chicos, de la 1 y la 2 a las 3, son las responsables de que la empresa se diferencie. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos, las empresas tienen distintos tipos de recursos. Estos recursos, ¿no? Estos recursos productivos se dice que son imperfectamente móviles o que tienen movilidad imperfecta porque pueden ser recursos, recuerden lo que veíamos nosotros con Williamson, ¿no? De que pueden ser recursos tan específicos para la empresa que no es tan fácil que los puedas adecuar a otro uso o que encuentres, ¿cómo se llama? Otra forma de cómo utilizarlos. Eso es bueno y es malo, en el sentido, ¿no? De que si yo los quiero adecuar para cualquier otro uso, en ese otro uso tienen menor valor. Recuerden lo que veíamos con la especificidad de los activos, ¿no? En cuestión de la especificidad tal cual como del activo o de dónde se localizaba, etc., ¿no? Entonces, los recursos, dada su especificidad en cierto momento, no tienen el mismo valor en otros usos alternativos, ¿sí? Entonces, moverlos es costoso, ¿sí? Siguiente cuestión. Les decía que esto puede ser bueno y puede ser malo. ¿Por qué? Porque entre más heterogéneos sean los recursos y entre más específicos sean, menores posibilidades tienen los competidores de poder generar el mismo tipo de servicio productivo que tienen estos recursos, o sea, que pueden generar estos recursos, ¿no? Entonces, si estamos hablando que las empresas se diferencian por la heterogeneidad de sus recursos, por su especificidad, por el acceso al recurso y al conocimiento de cómo emplearlo, entre más específicos, entre más heterogéneos, más difícil para los competidores será copiar o generar servicios productivos iguales a los que genera una empresa, ¿sí? Entonces, por eso hablamos, ¿no?, de que estas empresas, entre más te diferencies, entre más heterogéneos, entre más movilidad imperfecta tengan también tus recursos, ¿no?, en caso de que los servicios productivos que tú estás ofreciendo al mercado, ¿no?, sean los que el mercado demanda, pues vas a tener mayores posibilidades de crecimiento, menores posibilidades de que alguien te copie o que genere servicios productivos como los que tú estás ofreciendo, ¿no? Y también vas a tener diferentes tasas de ganancia, ¿sí? Entonces, lo que le conviene a la empresa es diferenciarse. Y esta cuestión de la Profesora, Dime, Carlos. por ejemplo, ahí ya pueden entrar las estrategias, ay, ¿cómo era? Las estrategias de Michael Porter. A ver, En ¿cómo este por caso, dónde? por ejemplo, Michael Porter define tres estrategias competitivas, que son la de costos, la de diferenciación y la de enfoque. Y obviamente refiriéndonos a la de diferenciación, donde es diferenciación del producto o del servicio productivo que genere una empresa, para que así tener una mayor competitividad y ventaja sobre las demás empresas. Sí, fíjate, en esta cuestión que tú me estás diciendo, si dices, a ver, ¿no? Tengo aquí a la empresa A y a la empresa B, ¿no? Entonces, esta empresa A, vamos a poner, ¿no?, puede ofrecer productos o cierto tipo de servicios, ¿no? Lo mismo que en el caso de la empresa B, productos y servicios. En un ambiente competitivo como tal, ¿no?, ambas empresas van a querer diferenciarse. Y entre más se diferencien, ¿no?, más posibilidades, ¿no?, en este enfoque de Penrose tiene la empresa de poder crecer,
¿Sale? Entonces, estos productos y servicios diferentes, imagínate que la empresa A lo logra, son resultado de qué? De todo esto, ¿no? Los productos diferentes los generan, ¿no?, recursos productivos heterogéneos que tienen un alto grado de especificidad, de ahí su movilidad imperfecta, y que requieren un conocimiento muy específico acerca de cómo, tanto de acceder como de cómo emplear el recurso. Entonces, entre más esté presente toda esta cuestión, los productos y servicios que genere B o que genere A no van a ser fácilmente replicables para la empresa B, ¿no? Entonces, recuerda que cuando estamos hablando de recursos productivos, son cuestiones de conocimiento que la empresa va a tratar de proteger, y estamos hablando de cuestiones de patentes, también estamos hablando de marca. La marca es muy importante, la imagen que tenga una empresa, eso es muy importante, ¿no? En esta cuestión de la diferenciación. Muchas personas ya adquieren un producto simplemente por la marca, ¿no? Entonces, entre menos, ¿no?, entre todos estos recursos productivos se conjuguen y den como resultado productos o servicios que sean poco replicables por otras empresas, pues la empresa tiene mayor capacidad para crecer, ¿no?, para mantenerse en el mercado y para obtener beneficios, ¿no? Entonces, hacia ahí, si lo quieres tú mezclar con esta postura de Porter, aquí viene la cuestión de la diferenciación, ¿no? Sí, también por el hecho de que antes mencionó la competitividad, pero se abarcó desde otro punto. Pues más que Exactamente, ¿no? nada Ajá. se podrían ver las estrategias de Porter, aunque también, según sé, también pues hay otras estrategias competitivas, las de Miller, las de Kotler, o sea, pero ya son otras diferentes, que ya son las estrategias del líder, del retador, del seguidor, todo eso. Pero en este caso, como fue directamente la diferenciación, y ese tema lo estoy manejando en mi ICR, Uh-huh. estoy muy familiarizado con la teoría de Michael Porter, por lo mismo de que la reviso continuamente. Ok, sí, Ujú. entonces las empresas se tienen que diferenciar, ¿no? Y esa diferenciación, pues para tener esa diferenciación, ese grado de diferenciación, pues es muy importante la dirección empresarial, ¿no? Los recursos con los que cuentas, y decimos que de partida todas las empresas no tienen acceso al mismo tipo de tecnología, al mismo tipo de conocimiento, a patentes, ¿no?, a marcas, ¿no?, a recursos tecnológicos, a recursos materiales. Y entonces esa diferenciación, por ende, pues te va a dar como resultado productos o servicios productivos distintos. Y si esos servicios productivos son lo que el mercado está requiriendo, pues entonces la empresa va a ser capaz, ¿no?, de evolucionar de acuerdo a lo que el mercado demanda, y va a tener mayores oportunidades de crecer que la empresa B, que puede ofrecer productos y servicios genéricos, ¿no? Entonces, pero todo esto, o sea, de la heterogeneidad, de la movilidad imperfecta, de la especificidad, ¿no?, reside en esta cuestión del conocimiento, ¿no? El empresario el empresario debe de tener la capacidad no solamente de poder acceder al recurso, sino tener el conocimiento para poder gestionarlo. Entonces, esto te genera costos, esto es costoso, porque tienes que tener, si estamos hablando de patentes y de conocimiento que se gesta dentro de la empresa, es costos de investigación y desarrollo. Imagínate, ¿no? Con los mismos recursos también tienes que hacer frente a ciertas condiciones, pues son costos por adecuar los recursos productivos para que te dé servicios distintos de acuerdo a lo que requiere el mercado, ¿no? Entonces, todo esto son costos, ¿no?, en los que incurre la empresa. Y aquí es lo que les decía, ¿no?, que es algo que deja Penrose detrás. No todas las empresas pueden afrontar de la misma forma estos costos. No es lo mismo los costos que puede afrontar una gran empresa que una empresa micro o pequeña. No es lo mismo los costos o el tipo de acceso a servicios empresariales que puede tener una empresa pequeña que una empresa como Microsoft. La tecnología, el conocimiento, ¿no? Entonces, son cosas que la autora deja de lado porque dice, todas las empresas tienen la capacidad de crecer. Básicamente es lo que haga el empresario,
pero por eso les decía, pues tiene sus bemoles, porque hay que ver más allá. Claro que el tamaño importa, porque también el tamaño nos habla del acceso a recursos financieros que nos permitan acceder a esos recursos y al conocimiento de cómo emplearlos, ¿no? Entonces son cuestiones que la autora no revisa a profundidad, pero que son determinantes, ¿no? Es importante este tipo de enfoque, sí, porque ya va haciendo alusión a otro tipo de factores dentro de la empresa, pero se están dejando cuestiones esenciales de lado, ¿no? O sea, no todas las empresas tienen las mismas posibilidades de crecer para mí, ¿no? Entonces, respecto a toda esta cuestión del conocimiento, chicos, lo importante que ustedes aquí deben de tener claro es que el conocimiento no es explícito, por eso decimos, al final lo que está dentro de la empresa es conocimiento. Y entonces estos servicios productivos de la empresa A son distintos porque la empresa A tiene distinto conocimiento que la empresa B no tiene y al cual acceder al mismo le es costoso, ¿no? Entonces el conocimiento no es ni explícito ni es fácilmente transferible. Aquí partimos de lo que comentaba Carlos en un primer momento. El conocimiento, aquel que está escrito, ese conocimiento que está escrito se puede socializar dentro de la empresa. Y si quieren de eso platicamos la siguiente sesión de cómo, eso lo vamos a ver cuando veamos a Boyer, ¿no? Cómo las empresas han hecho esfuerzos también por apropiarse de ese conocimiento y que ese conocimiento que está dentro de la empresa quede documentado. De hecho, hacia ahí van todas estas formas de gestión de la calidad, ¿no? De las diferentes normas ISO 9000 y ya no sé en cuál van, ¿no? Que dicen que todo lo que hagas esté escrito y que todo lo que esté escrito sea lo que hagas, ¿no? Entonces, esa es una práctica que ha hecho la empresa por estar objetivando todo este conocimiento, pero eso también es costoso. Entonces, la empresa va a tratar de apropiarse de una forma u otra del conocimiento que se está gestando dentro de ella. Pero también hay otra forma de generar conocimiento y es lo que platicábamos, que es o que alguien te lo enseñe, y eso es más fácil si el conocimiento está codificado, pero también alguien te puede ayudar a transmitirte, ¿no? Ayudándote, transmitiéndote su experiencia. Sin embargo, pues la experiencia no es transferible a un 100%. Alguien te puede contar algo, ¿no? Pero hasta que no lo hagas tuyo, eso no funciona como tal. No le puedes tú transmitir tu experiencia a alguien más. ¿Por qué es importante la experiencia? Porque va a potenciar, y hacia eso voy con esta cuestión de la potencialidad. Ay, ya estoy moviendo cosas, ¿no? Estos recursos productivos, chicos, tan importante es lo que te generan en el hoy, pero lo más importante son los servicios potenciales que pueden brindar. ¿De qué depende esa potencialidad, ¿no? De cómo se gestiona en el interior de la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante el papel del empresario, pero también la experiencia hace, ¿no?, que un conocimiento previo que tenga el recurso productivo, en este caso el recurso humano, entre más experiencia tenga realizando cierta actividad, también los resultados o los servicios productivos que puede dar van a ser mejores. Por eso nos hablan tanto de que tú puedes contratar al mejor CEO. Él puede traer una experiencia previa, pero es importante que conozca la empresa, porque en función de eso, los recursos, o en este caso los servicios empresariales que puede prestar, van a ser mejores. Entonces la experiencia va a influir tanto en la cantidad como en la calidad del servicio productivo. Y por eso hablábamos, ¿no? Si ustedes imagínense, aquí en la maestría ustedes están adquiriendo un conocimiento teórico y práctico de diferentes ámbitos, ¿no?, relacionados con la empresa, con la innovación. Pero si ustedes entran a trabajar a alguna empresa, ¿no?, y a medida, ¿no?, que van ustedes adquiriendo experiencia, ¿no?, al hacer, ¿no?, al trabajar, el conocimiento que ustedes adquirieron en la licenciatura y en la maestría se va a potenciar, ¿no? Encuentra ese match y la cantidad y la calidad de los servicios que ustedes pueden prestar se potencia bajo diferentes circunstancias. Entonces, ¿no?,
No es lo mismo los servicios que ustedes pueden dar, ¿no? Después del curso que están tomando de economía espacial y que llegan a trabajar en una empresa donde es el pan de cada día, ¿no? Hacer econometría espacial o cuestiones de georreferenciación. Lo que aprendieron más la práctica diaria, esa experiencia va a hacer que los servicios que ustedes puedan prestar en diferentes circunstancias sean mejores, sean de mayor calidad y en mayor cantidad, por lo que antes les tomaba un día, pues ahora lo hacen en una hora, ¿no? Entonces es sumamente importante la experiencia, y la experiencia en esta cuestión, les decía que va a sobrepasar al individuo y al equipo, porque la experiencia queda dentro de la empresa, porque se va a ver reflejado en esto, ¿no? En esta diferenciación del servicio productivo, ¿no? Entonces, el personal directivo es un recurso, y en este caso es un recurso muy, muy valioso, porque es un recurso muy específico, ¿no? Y por eso se le pide tanto al empresario que tenga la experiencia para poder dirigir a una empresa y que vaya gestando, ¿no? A través del conocimiento a lo largo de los años, la experiencia para conocer los recursos productivos con los que cuenta la empresa. Al ser un recurso tan específico, sus servicios empresariales como tal son muy difíciles de poder evaluar, ¿no? Entonces, la empresa, vista desde este enfoque, nos habla precisamente de eso, de que la empresa es importante por el conocimiento que se gesta dentro de ella, de todos los recursos y del empresario, por la experiencia que se gesta dentro de ella, ¿no? Dependiendo de este tándem, el trabajo en equipo también se va a potenciar, y eso lo vamos a ver reflejado nosotros en servicios productivos distintos, ¿no? A los que otras empresas ofrecen en el mercado. Entonces, la empresa, las oportunidades de crecimiento van a estar intrínsecamente vinculadas a la evolución en el conocimiento y en la experiencia que vayan, ¿no?, adquiriendo sus recursos productivos. Por eso teníamos nosotros esta definición aquí cuando lo platicábamos con Luz, ¿no? La empresa también, ¿no?, es un depósito de conocimientos, es un depósito de experiencia. Y a medida, ¿no?, que este conocimiento se haga más específico, que esta experiencia se haga más fuerte, el trabajo individual, el trabajo en equipo se potencia y vas a tener como resultado diferentes servicios productivos, y la empresa evoluciona y la empresa crece, ¿sí? Entonces, es apropiarse de ese conocimiento. ¿Cómo se apropia la empresa de ese conocimiento? ¿Cómo aprovecha la empresa ese conocimiento, ¿no?, contenido en los recursos que están dentro de la empresa? Y de ahí la importancia de esta dirección empresarial, de esta dirección emprendedora. ¿Alguna duda hasta acá, estimados? No, profesora. ¿No? No, en mi caso no. Sí, me desconecté un ratito porque tuve problemas con la conexión, pero sí entendí bastante ya. Luego cuando me incorporé, sí, seguía corriente y entendí todo. Ok, Jaime, bueno, no te preocupes, sino aquí queda todo grabado, ¿no? Entonces, simplemente a ver qué es lo que me falta de aquí, ¿no? En cuanto al empresario, ya platicamos que dice aquí, es la combinación del espíritu emprendedor. ¿Quién es el espíritu emprendedor? ¿No? El empresario, más, ¿no?, los servicios directivos, ¿no?, la capacidad directiva competente, porque también es muy importante toda esta cuestión de un cuerpo directivo que permita a la empresa ir en el día a día, ¿no? O sea, lo que le da la posibilidad a la empresa de crecer, o bien va a limitar su expansión. Y una cosa que se me estaba pasando es la cuestión de los recursos heredados. Los recursos heredados, estamos hablando de este conocimiento que la empresa va generando a lo largo del tiempo. Ese conocimiento se refleja a su vez en el tipo de servicios productivos que ofrece la empresa, ¿sí? Entonces, esos recursos heredados pues le han permitido a la empresa
ir evolucionando a lo largo del tiempo. Pero si ese conocimiento no evoluciona, pues los servicios productivos tampoco lo hacen. ¿Sí? Entonces, y si no evolucionan los servicios productivos, pues la empresa no tiene posibilidades de crecer. Entonces, los recursos heredados, el conocimiento que le sirvió a la empresa en un determinado contexto, no necesariamente le va a permitir seguirse diferenciándose, ¿no? Seguir evolucionando. Entonces, por eso dicen, los recursos heredados le pueden permitir a la empresa seguir haciendo las cosas tal y como las hace, pero no necesariamente le van a permitir crecer. Por eso hablábamos de la importancia de que el conocimiento también se vaya haciendo más profundo, ¿no? Que la empresa vaya adquiriendo más y más conocimiento, más y más experiencia, porque sus servicios productivos también van a evolucionar. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante ver a la empresa como un depósito de conocimientos en constante evolución. Los recursos heredados, ¿no? Los recursos heredados productivos, conocimiento, le sirvieron a la empresa, ¿no? Para estar en el día de hoy, pero no necesariamente le van a permitir a la empresa estar, ¿no? en el día de mañana. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? que la empresa, ¿no? se apropie de este conocimiento, que la empresa evolucione y gestione, ¿no? este conocimiento, que genere conocimiento, ¿no? y que permita este trabajo en equipo, porque a través del conocimiento tácito y la experiencia, pues los servicios van a ser diferentes, ¿no? Entonces, básicamente, chicos, es lo que tendríamos que ver nosotros aquí con Penrose, ¿no? No sé si se me quedó algo ahí en el tintero que no hayamos ahí platicado, de lo que ustedes tengan duda, ¿no? Recuerden que cuando estamos hablando de la base tecnológica, estamos hablando de todo ese conocimiento expresado en patentes, en innovación y desarrollo, en tecnología, que le permiten a la empresa ofrecer determinados servicios productivos. La empresa va a crecer en torno a su base tecnológica. Entonces, yo les ponía de ejemplo una empresa que explora ahí el mar para obtener petróleo, y ahora la empresa busca a través de su empresa, bueno, su directivo ve una oportunidad productiva, que dicen hay una buena oportunidad para que la empresa crezca si ahora no solamente explora, sino también transforma ciertas cuestiones. Entonces la empresa va a crecer en torno a su base tecnológica, a conocimiento, a áreas que no son tan distintas a lo que ella hace. ¿Qué sería que la empresa quisiera crecer en otra base tecnológica? Que esta empresa, ¿no? que se dedica a la exploración de mares profundos para obtener petróleo, también quisiera incursionar en la industria metalúrgica. Está totalmente alejado de su base tecnológica. ¿Qué necesita hacer? Pues adquirir ese conocimiento, esa base tecnológica. Entonces, pues por eso estamos hablando de esta cuestión de las fusiones. Igual, si por X o Y ese empresario detecta que hay una oportunidad para que la empresa crezca hacia esa cuestión, pues vas a tener que fusionarte con alguna empresa para hacerte de ese conocimiento, para tener acceso a esa base tecnológica. La base tecnológica es esencial. ¿Sí? Este conocimiento técnico es esencial, ¿no? Para que la empresa tenga bases firmes de crecimiento. Entonces, la empresa normalmente, y hacia eso lo vamos a platicar la próxima semana que veamos a Nelson y Winter, con la cuestión de la senda tecnológica, a una senda de dependencia, la empresa va creciendo en torno, ¿no? a cuestiones que les son familiares, ¿sí? Cuestiones tecnológicas, de conocimiento, de investigación y desarrollo, ¿no? No se aleja tanto la empresa de lo que hace normalmente, ¿no? Pero es esencial, ¿no? Y si la empresa se aleja, pues tiene que hacerse de esa base tecnológica, y quizá la forma más rápida de hacerlo es a través de una fusión, de una adquisición, de esta combinación de otra empresa, ¿no? Porque te haces de ese conocimiento del cual tú no tienes. ¿Sí se entiende esto, chicos? Sí, profesor. Ok, bueno.
Entonces, ¿alguna otra duda? Algo que se me haya quedado ahí en el tintero que no haya atendido. Yo nada más una pequeña. Ve que menciona acerca del conocimiento objetivo y la experiencia, porque igual hay como que discernir que no toda la experiencia va a ser como funcional como conocimiento, pero entonces ¿cómo es que limitas? O bueno, ¿dónde sabes qué es conocimiento? O sea, ¿cómo limitas que sí va a ser conocimiento objetivo y cuál va a ser como experiencia que no te sirve? A ver, no es que la experiencia no te sirva como tal, Ale. La cuestión Ajá. aquí es que existe un conocimiento que se puede transmitir. El conocimiento que se puede transmitir es el que está codificado. Ese es fácilmente transferible. Entonces, cuando tú compras un libro de cálculo, ¿no? O de álgebra, entonces ahí ya hay un conocimiento, ¿no? Que está codificado y que tú te puedes apropiar de ese conocimiento. Pero platicábamos también de que a pesar de que tú tengas acceso a ese conocimiento tan específico, quizá no tienes la experiencia que puede tener haciendo álgebra, ¿no? Que puede tener un profesor que ha dado álgebra durante 20 años. Esa persona te puede dar clase, ¿no? Tú puedes tener acceso a un libro de álgebra, pero no te puede transmitir su experiencia. Entonces, hay un conocimiento que se puede, o sea, del que tú te puedes hacer uso, pero la experiencia te lo va dando el tiempo, los años. Entonces, cuando tú trabajas en equipo, si nosotros, ¿no? Combinamos toda esta cuestión del conocimiento que ya está codificado y la experiencia, ¿no? De algunos miembros del equipo, los servicios que dé ese equipo van a ser mayores en cantidad y de mayor calidad. Y si tú, ¿no? Como miembro del equipo vas adquiriendo, no solamente ya te hiciste el conocimiento, sino vas teniendo experiencia, pues ese conocimiento que tú tenías le vas a sacar mucho mayor provecho por la misma experiencia. Entonces, como platicaba yo con Carlos al inicio, ¿no? La experiencia, pues sí, tú le puedes transmitir a alguien parte de tu experiencia, pero no es lo, o sea, me puede enseñar a alguien a manejar, ¿no? Pero no me puede transmitir todas esas capacidades, todas esas habilidades, esa capacidad de reacción que ha tenido una persona que ha manejado durante 30, 40 años. Algo me puede transmitir, pero sin embargo, pues esa experiencia le es propia. Por eso es tan importante y por eso decíamos que la empresa tiene que ver, en este caso, al factor humano como un recurso productivo sumamente valioso, porque entre más tiempo pase dentro de la empresa, más experiencia genera y el servicio, la cantidad y la calidad que dé va a ser mayor, ¿no? Esto es diferente, ¿no? También en el tipo de empresas donde el factor humano pues no es importante, porque tampoco ese factor humano es distinto, o sea, es genérico, ¿no? Entonces, en esta cuestión, a pesar de que no se pueda transmitir como tal al 100%, entre más experimentados sean diferentes miembros del equipo, entre más experimentado sea el director, ¿no? En este caso el empresario, pues o sea, va a ser capaz de poder generar servicios con una mayor calidad o servicios distintos. Entonces, tan importante dentro de la empresa es el conocimiento objetivo como la experiencia. Y entre más tiempo pases en la empresa, más la conoces y más experiencia tienes dentro de la misma. La experiencia sí, ¿no? Si alguien se va y es sumamente experimentado y eso le aportaba mucho a la empresa, pues se lleva su experiencia. Queda lo que está escrito y es lo que iba, ¿no? Con todas estas prácticas que se han dado de que todo lo que hacen las personas esté codificado, esté en instructivos de trabajo, en procedimientos, etc., ¿no? Para que la persona que venga pueda hacer lo mismo. Estamos hablando de cosas que van hacia la estandarización. Aquí estamos hablando de lo diferente, estamos hablando de la diferenciación, de la diversidad, porque el servicio productivo va a ser heterogéneo si el recurso productivo es heterogéneo, y de ahí deriva, ¿no?, hacer uso de este conocimiento y de esta experiencia, a pesar de que la experiencia no sea transferible al 100%.
No sé si me explico, Ale. Sí, doctora, ya me di cuenta de que lo que yo tenía mal era como mi definición de conocimiento objetivo. Okay, Ya. Ok, está bueno. Entonces, ¿los demás chicos alguna otra cosa? ¿No? Ok, entonces, siguiente sesión, ya no sé ni en qué semana estamos, En la 8 creo. En la 8. ¿No? Ay, no sé. No, pues yo ya ni sé. Ok, entonces, a ver, el siguiente lunes, en un ratito más les pongo ahí su agenda, les pongo las lecturas, les pongo los videos. Vamos a ver también a la teoría, de toda esta teoría evolutiva, vamos a ver también otra aproximación interesante con Nelson y Winter. También hay, creo que son 2 cuestionarios, ahí también están los videos, ¿no? La siguiente sesión platicamos un poquito de esto, ¿no? Les hablo unos 5 o 10 minutos de las críticas que se hacen aquí al enfoque de Penrose. También platicamos de lo que nos dice aquí Nelson y Winter, ¿no? Después de él, es que les digo que todavía nos falta ver a la teoría de la regulación y nos falta ver a la teoría japonesa de la empresa. Si nos da tiempo, introduciría ahí otros 2 autores, ¿no? Para poder abarcar un poquito más acerca de estas cuestiones evolutivas, ¿no? Pero si no, bueno, ahí también les dejo las lecturas en caso de que algunos que están trabajando estos temas les pueda ayudar, ¿no? Entonces, el siguiente lunes nos vemos con la lectura de Nelson y Winter, resolvemos el examen, ¿no? Y bueno, pues también aquí pediría su asistencia y puntualidad para avanzarlo lo más que podamos, ¿no? Pero entonces, pues si no tienen dudas, estimados, pues ya acabó la misa de hoy, ya pueden irse a comer. ¿Vale? Sí, muchas gracias. ¿Vale? Profesora. Ok, Gracias. ok. Muchas gracias. No, de nada, pues un gusto verlos, chicos. Cuídense mucho y entonces nos Igualmente, vemos el siguiente lunes. En un ratito más subo esto. Adiós, adiós, adiós.